Gasté todo por traerla a Estados Unidos y fue el peor error de mi vida. La mujer que traje desde mi pueblo me destrozó en una semana. Gasté todo por traerla, pero lo que hizo al llegar me dejó llorando en el suelo. Nunca imaginé que su plan oculto me convertiría en el mayor tonto de mi propia historia. Siempre conocí a María, desde niños. Vivíamos en el mismo rancho, pero nunca hablamos mucho. Era de esas niñas calladas que siempre estaban ayudando en su casa o cuidando las vacas de su familia. Pasaron años y, sinceramente, ni siquiera la recordaba bien hasta que un día, hace unos meses, me llegó una notificación en una de mis fotos. María había comentado, «¿Te ves bien?». No voy a mentir, eso me sacó una sonrisa. De ahí pasamos a mensajes. Primero fueron cosas simples, luego llamadas, y de repente estábamos hablando a diario. Me confesó que siempre le había gustado, pero que de niña me veía como alguien mayor y distante. Ahora, decía, todo era diferente. Hablaba con tanta seguridad y dulzura que me ganó el corazón. Además, era hermosa, con curvas que cualquier hombre notaría, pero más allá de eso, trabajadora, de buena familia, y con un carácter que me hacía sentir especial. Era detallista, me llamaba a todas horas, y me hacía sentir que realmente le importaba. Después de un par de meses de estar hablando, le dije lo que sentía, quería que fuera mía, que fuera mi pareja de vida. Pensé que se emocionaría, pero no fue así. En vez de eso, se puso triste y me dijo algo que me dolió, su familia no creía en mí. Según ella, no confiaban en alguien que ya no vivía en el rancho, que pensaban que no era serio y que solo quería jugar con ella y tenerla bajo las sábanas. No podía aceptar eso. Confiaba en mi amor por ella y en mi capacidad para demostrarlo. Le propuse que hiciera una videollamada con sus padres y hasta organicé que mis padres fueran a cenar con ellos. Quería que vieran que iba en serio, que no estaba jugando. Sus padres finalmente aceptaron hablar conmigo. Me dijeron que yo parecía una buena persona, pero que ellos preferían que fuera yo quien volviera al rancho. Con mis ahorros y su apoyo, decían, podría empezar a trabajar tierras y hacerme una vida allá. Pero yo tenía otros planes. Quería traer a María a Estados Unidos, trabajar juntos, ahorrar más dinero, y luego volver para tener una vida mejor. Su papá fue claro conmigo. Una vez me habló de hombre a hombre. Me dijo, mira, te estoy confiando a mi hija, pero si le haces algo, si la lastimas, vendo todo y voy a buscarte. No importa dónde estés. Lo respeté por eso. Su preocupación me pareció sincera, y en ese momento, me comprometí a cuidarla como se merecía. Pasamos semanas planeando todo, emocionados por lo que venía. En las últimas semanas antes de su llegada, nuestras videollamadas cambiaron. María se volvió más cariñosa, más picante, me decía que ya no aguantaba las horas para estar conmigo, que al fin se sentiría mujer, que ser mi novia era algo que siempre había soñado desde niña y que ahora era real. Me repetía que tenía muchos pretendientes, pero que ninguno estaba a mi altura. Le encantaban mis fotos, los lugares a donde iba, decía que no podía creer la suerte que tenía de estar conmigo. Planeamos todo con precisión. Las personas que iban a traerla me aseguraron que tendrían un trato especial con ella, que la priorizarían para que cruzara rápido y segura a través del desierto. Me pidieron una suma considerable, y aunque se me fueron un par de miles de dólares de mis ahorros, no me importaba. El sueño de tenerla aquí estaba más cerca que nunca. Durante el viaje, apenas recibí mensajes de ella. Los coyotes no permiten que los viajeros usen mucho el celular, por seguridad del grupo, esos días fueron una tortura para mí. Mientras tanto, me dediqué a preparar todo en casa, compré una cama grande, encargué flores y unas joyas sencillas pero bonitas para regalarle. También pagué para que pintaran la casa y remodelaran el cuarto principal. Quería que el baño fuera más amplio, que todo estuviera perfecto para nuestra vida juntos. Después de 3 días sin noticias, estaba desesperado. De repente, recibí el mensaje del coyote, ya habían llegado a Texas, a una casa de seguridad. Pagué el resto del dinero y coordiné que un conocido mío, que era taxista, fuera por ella y la llevara al siguiente punto, donde otra persona la traería hasta mi estado, todo estaba planeado al detalle.
Cuando llamé a María, me dijo que iba a cargar su celular para hablar conmigo durante el trayecto. Todo parecía ir bien. Pero entonces, el taxista me llamó. Al llegar a la casa de seguridad, le dijeron que otra persona ya había pasado por ella. Entré en pánico. Le pagué al taxista lo acordado, le di un extra y le pedí que rondara las áreas cercanas con una foto de María por si la veía. No quería alarmar a sus padres, que me preguntaban diariamente por novedades, especialmente después de que les había dicho que ya estaba en el país. Horas después, recibí una llamada que me heló la sangre. Era un número desconocido. Al contestar, una voz fría me dijo que tenían a María, que unos narcos la habían secuestrado y que, si quería volver a verla, debía pagar un rescate. Me la pasaron al teléfono, y su voz entre sollozos me destrozó, me pedía que cooperara, que por favor hiciera lo que ellos pedían. La suma no era tan alta como uno podría imaginar, pero suficiente para desestabilizarme. No me importó, lo único que quería era que ella estuviera a salvo. Tras más de 12 horas con esos hombres, finalmente la soltaron en una calle lejana. María, gracias a Dios, se sabía mi número y logró pedirle saldo a alguien para llamarme. Su voz temblaba, y aunque traté de mantener la calma, por dentro estaba destrozado. Imaginaba lo peor, si la habían maltratado, si estaría mintiendo por miedo. No podía soportar la idea de que algo más le pasara. Llamé al taxista de inmediato, le rogué que fuera por ella y le ofrecí más dinero para que no dudara. También le pagué el doble al encargado de traerla a mi estado, sin importar lo que costara. Cada minuto de espera era una tortura, el miedo, la culpa y la impotencia me consumían. Cuando supe que la habían encontrado y venía en camino, rompí a llorar. Era un alivio mezclado con un temor que no podía sacudirme, como si algo aún estuviera mal. 6 horas después, María llegó a mi casa. Cuando la vi en la puerta, sentí una oleada de emociones, alivio, cansancio y un pequeño destello de esperanza de que todo estuviera bien. Parecía destrozada, con el rostro pálido, los ojos hinchados de llorar y un aire de fragilidad que me partió el alma. Por un instante, todo el estrés, el caos y el miedo de los últimos días se disiparon. No dije nada. Simplemente la abracé con fuerza, como si al hacerlo pudiera borrar todo lo malo que había pasado. En ese momento, quise creer que todo había valido la pena, que al fin ella estaba donde pertenecía, conmigo, ella apenas podía mantenerse en pie. Su rostro reflejaba un agotamiento que iba más allá del físico, era como si toda la energía y la ilusión se hubieran desvanecido en el camino. A pesar de todo, no podía dejar de verla hermosa. Mi corazón se aceleró, pero sus ojos me transmitieron algo más, estrés, tristeza y un peso que no comprendía. Le ofrecí algo de comer y le sugerí que descansara. Me agradeció y, antes de subir al cuarto, me pidió un favor, quería dormir sola esa noche. Me explicó que había pasado por demasiado y que solo quería llorar y dormir. Aunque me dolió, lo entendí. Quería que se sintiera segura. Dormí en el sofá de la sala, agotado después de tantas horas de tensión. Me quedé profundamente dormido, algo que no había podido hacer en 2 días. A la mañana siguiente, quise quedarme en casa, pero pensé que darle un poco de espacio sería mejor. Decidí ir a trabajar mediodía. Mis ahorros estaban prácticamente vacíos después de tantos gastos, así que necesitaba retomar el control de mi economía. Antes de regresar, pasé a comprarle nuevas flores, emocionado por sorprenderla y reconfortarla después de todo lo que había pasado. Al llegar a casa, la encontré vacía. Ni ella ni sus maletas estaban. Sentí un golpe en el pecho, una mezcla de confusión y miedo. Rápidamente revisé las cámaras de seguridad. Ahí estaba, María salía con su maleta, volteando a los lados como si estuviera asegurándose de no ser vista. Caminaba apresuradamente hasta un coche que se detuvo cerca de mi propiedad. Se subió y se fue. No supe nada más de ella. Lo peor vino después. Sus padres me llamaron días después, preguntándome por ella. No tenían idea de que ya había llegado al país. María nunca les avisó. Intenté explicarles, pero las palabras no me salían. Estaba frustrado, abrumado,
y cuando mencionaron que pensaban que la tenía encerrada y les estaba restringiendo el contacto, colapsé. No pude más. Corté la llamada y me desplomé en el sofá, llorando como no había llorado en años. Mi teléfono sonaba una y otra vez, pero lo ignoré. Horas después, cuando logré calmarme, llamé a mi madre. Le conté todo. Ella, con esa calma que siempre la caracterizaba, me dio palabras de aliento. Me dijo que debía explicarles a los padres de María lo que realmente había sucedido, porque habían llegado a su casa enfurecidos, golpeando la puerta, y no les abrió porque vio la violencia en sus ojos. Cuando los llamé para contarles lo ocurrido, me escucharon, pero no me creyeron. Les hablé de la casa de seguridad, del taxi, de los secuestradores, y de cómo vi a María saliendo con su maleta. Nada de eso les bastó. Me trataron como si yo fuera el culpable. Semanas después, la madre de María me llamó. Su tono era diferente, lleno de pena. Me confesó que María les había llamado desde un número desconocido. Les dijo que estaba feliz, que las cosas pasaban por algo, y que en realidad había estado viendo a alguien más, un hombre mucho mayor, desde antes de venir. Según ella, si sus padres no hubieran confiado en mí, nunca la habrían dejado salir del rancho. También les mandó una suma de dinero para contentarlos, y fue entonces cuando su padre, entre regaños, le sacó la verdad. Todo encajó de golpe. El secuestro había sido una mentira para sacarme dinero. María no solo me había utilizado, sino que también fingió cariño mientras planeaba irse con su verdadero amor. Saber esto fue como recibir un puñetazo en el estómago. Unos días después, la madre de María fue a casa de mi mamá. No le abrió la puerta, pero dejó un sobre debajo. Dentro había $500 en pesos mexicanos. Era parte del dinero que María les había mandado, pero, según ellos, sentían que me pertenecía a mí. No sé si tomarlo como un gesto de disculpa o como un recordatorio de mi humillación. Ahora me pregunto, ¿cómo sigo adelante después de esto? ¿Cómo recupero la confianza en mí mismo, en el amor? ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo así? ¿Qué me recomendarías? Y bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Gracias por quedarse hasta el final y por escuchar esta historia que, sin duda, marcan profundamente. No olviden dejar su opinión en los comentarios, suscribirse al canal y activar la campanita para más contenido. Nos vemos en el próximo video.